Buenos días a todos. Un feliz año para todos los hermanos, amigos que nos visitan. Un lindo año. Que el Señor nos bendiga a todos ricamente. Bueno, ya nos ha bendecido. Para nosotros decir que el Señor nos bendiga es como que estamos esperando bendiciones que ya las tenemos. Lo correcto sería decir que cosechemos todas las bendiciones que ya el Señor nos ha dado. Y justamente tal vez es muy importante el que arranquemos recordando todo ese bien que el Señor ya ha puesto en cada uno de nosotros, que ya lo ha depositado en nuestro corazón y que ahora depende el que nosotros permitamos que todo ese bien que ya está en nosotros se haga realidad. Es decir, ya en nuestra nueva relación con Cristo, esto es un tema de realidad, de cómo poder hacer realidad todo aquello que Él ya nos dio de antemano y no estar pidiendo cosas o mendigando cosas cuando efectivamente Él desde antes de la fundación del mundo ya hizo todo. Queremos arrancar en Filemón. Si vemos ahí hay unas palabritas que son muy cortitas pero que creo que muy importantes para que nosotros podamos recibir y pedir que el Espíritu Santo nos dé luz y sabiduría para comprender todo aquello que Él nos ha dado y por sobre todo cómo efectivamente a partir de este año para nosotros lo importante, como decía en un principio, no es que nos vengan bendiciones que ya tenemos, sino es cómo vamos a hacer realidad esa vida de Cristo, esas bendiciones que contiene esa vida, porque hay un tema muy importante aquí, que la vida de Cristo experimentada en nosotros, o nosotros siendo partícipes de la vida de Cristo, ¿verdad? Efectivamente es la parte que nos corresponde, porque en esa vida está todo lo que el Señor ha previsto y ha provisto para nosotros. Fuera de esa vida no hay nada para nosotros. Es decir, las buenas cosas que Dios nos ha dado están en Cristo, no están fuera de Cristo. Las buenas cosas que Dios nos ha dado no están en que las cosas exteriormente me vayan bien, porque a veces nosotros confundimos, ¿verdad? Las bendiciones o la provisión exterior con las bendiciones de Dios. Sí, Dios nos bendice, pero no se refiere a esa bendición, porque en Cristo está incluido todo lo que nosotros necesitamos. Es decir, fuera de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Que nada podemos hacer. Mientras que en Cristo, ¿no es cierto?, es el gran paquete de regalo, de bendición y de gracia que Dios nos dio. En esta participación de la vida de Cristo, nosotros vamos a hacer realidad todo lo que necesitamos, ¿verdad? Fuera de Él, pues lo que estamos pidiendo son cosas que de alguna manera satisfagan nuestro ego o satisfagan a nuestra propia carne. Y pueden ser cosas buenas desde nuestra perspectiva de la carne, pero eso no implica que estemos de alguna manera recibiendo esta vida maravillosa de Cristo que incluye todas las demás cosas. No olvidemos que hay unos versos en los que el Señor nos dice que si el Señor no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, dice, ¿cómo con Cristo no nos dará juntamente también todas las demás cosas? Fíjate, todas las demás cosas vienen juntamente con Cristo. Okay, fuera de Él no hay nada, así que lo nuestro es encontrar esa vida en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y comenzar a disfrutar de todo lo que esa vida contiene para que nosotros podamos realmente experimentar, ¿no es cierto?, todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Fíjese, aquí hay unos versículos que dice en Filemón capítulo 1, versículos desde el 4, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esta es una carta que le está escribiendo el apóstol Pablo directamente a Filemón. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes. Fíjese, oigo del amor y de la fe que tienes. Es algo que él estaba viviendo y experimentando. ¿Hacia quién? Primero hacia el Señor Jesús y después para con todos los santos, por decantación. El amor y la fe son primero para el Señor Jesús, ¿sí? Y por añadidura, ese amor y esa fe va a venir incluida para todos los demás santos. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe, vea bien la palabra participación, para que la participación de su fe, de tu fe sea eficaz. O sea que la fe tiene efectivamente un propósito en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y para que sea eficaz, ¿en qué cosa? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Escuche bien,
¿verdad? La fe efectivamente tiene como propósito el que nosotros podamos conocer todo el bien que está, no que estará ni que vendrá, sino que está en ti y en mí. Todo el bien que está en ti y en mí, ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Sí? Es decir, todo el bien que ya está en mí. El tema está en que nosotros muchas veces, al no entender todo el bien que es Cristo en mí, estamos buscando el bien en añadiduras, en las cosas que vienen por añadidura. El versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, el centro de esto, de lo que queremos de alguna manera traer el día de hoy, justamente está en el versículo 6, ¿verdad? El conocimiento de todo el bien que está en mí, y eso usted tiene que personificarlo. El conocimiento de todo el bien que está en mí, sí, por Cristo Jesús. ¿Ok? Así que quisiera que entremos un poco a esa perspectiva. Ese centro yo creo que es muy importante para que nosotros arranquemos un año con la expectativa de ir conociendo, ¿no es cierto?, ya todo el bien que está en nosotros. No lo que debamos pedir, porque a veces arrancamos mal nosotros, ¿verdad?, cada año. El año arrancamos pidiendo cosas, cuando ya está todo el bien en mí. ¿Sí? Entonces es el descubrimiento. Sí, el Señor ha puesto en nosotros ya una mina, un tesoro que está en nuestro corazón. Ahora la pregunta es, eso que está en mí es lo que yo tengo que comenzar a descubrir. Y esto es algo que el Espíritu Santo lo va a hacer en la medida en que efectivamente yo me enfoque en el regalo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, que es Cristo nuestra vida, que es Cristo morando en nuestro corazón, que es Cristo en nuestro interior. No es un Cristo en el cielo, no es un Cristo en algún lugar distante, es un Cristo tan cercano que está en mi propio espíritu, viviendo en mí y esperando que yo descubra esta realidad para que me apropie de todo el bien que Él es en mí. ¿Sí? Así como en Adán, nosotros ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado dificultad, mal, tristeza, lucha y todo lo que querramos. ¿Sí? Pues todo lo que es de Cristo es absolutamente distinto y diferente. Todo lo que es de Cristo es lo que ahora nos corresponde a nosotros porque somos hijos. Sí, por la obra de Dios a nuestro favor, ya no nos corresponde lo del viejo hombre, sino nos corresponde lo del nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todo lo viejo, por más allá de que sigas luchando, lo sigas enfrentando o lo sigas acariciando, eso ya no te pertenece. Y siempre va a haber un conflicto entre lo viejo y tú, porque tú tienes alguien nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. ¿Y qué pasa entonces? Para esa nueva criatura, la que está en ti, las cosas viejas pasaron. Es decir, esa nueva criatura, ¿verdad?, no se relaciona con las viejas cosas, sino que para esa nueva criatura hay nuevas experiencias. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva experiencia no es más que el descubrimiento de todo el bien que Cristo es en mí, todo el bien de la vida de Cristo en mí. Entonces, primero, aquí vemos que Filemón estaba viviendo algo importante y había llegado hasta los oídos del apóstol Pablo, ¿verdad? Efectivamente, de todo el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Esto es algo que nosotros hemos estado viendo en el transcurso de todos estos tiempos, ¿no es cierto? Y es como para nosotros es vital que el amor que Dios es primero, ¿no es cierto? Que la fe que el Señor es habite en cada uno de nosotros para que nosotros primero seamos capaces de poder recibir ese amor y esa fe. Entonces, el amor de Dios, como nos dice la propia Escritura, ha sido derramado
¿verdad? En cada uno de nosotros. Primero, ¿para qué? Para que nosotros recibamos ese amor. Lo primero que tenemos que hacer siempre, usted acuérdese en su corazón, es que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón para que usted reciba permanente y continuamente ese amor. La manera como el Señor va a curar nuestras heridas, la manera como el Señor nos va a sanar, la manera como el Señor nos va a librar de todo es por medio de su amor. Cuando nosotros seguimos luchando todavía en nuestra vida con muchas cosas de la vieja vida pasada, ¿verdad? Ahí nosotros necesitamos una dosis especial del amor de Dios. Es decir, ahí nosotros necesitamos recibir el amor de Dios para ser curados, ¿sí? Para ser lavados o limpiados de todo lo que todavía nos pueda faltar. ¿Sí? Ese amor es el que de alguna manera va a ir limpiando, va a ir curando y va a ir sanando, ¿verdad?, cada situación o cada circunstancia de cada uno de nosotros. De allí que cuánto amor nos falta recibir a cada uno de nosotros de parte de Dios mismo. ¿Sí? Cuánto amor nos falta recibir para que efectivamente podamos ir siendo sanados y curados a esos niveles. Entonces es muy importante que entendamos que el amor del Señor primero es para que nosotros mismos lo vivamos y experimentemos. Si yo no experimento el amor de Él, nunca jamás voy a poder vivir el amor de Él. Hay un versículo en la Escritura que nos muestra algo importante, que el Señor decía que ¿a quién amará más a Dios? ¿Al que se le perdona más o menos? Sí, evidentemente al que se le perdona más, ¿qué pasa? Amará más. Al que se le perdona más, estará más reconocido, efectivamente, ¿verdad?, con aquel que lo está perdonando. Y es por esto que muchas veces en nuestra vida siguen apareciendo muchas anomalías de nuestra vida pasada, porque en esas anomalías el Señor nos la quiere hacer evidente, porque necesitamos el ser limpiados, el ser perdonados, necesitamos que el amor de Dios sea más real en cada uno de nosotros. ¿Me explico? Es decir, al que más se le perdona, ¿qué pasa? Más ama. Pero cuando realmente nosotros no necesitamos ser perdonados demasiado, ¿qué es lo que sucede al contrario? ¿Verdad? No sentimos que necesariamente estemos debiendo lo que debamos. Así que mucha de nuestra vida pasada todavía puede estar a nuestros ojos o todavía puede estar enfrente de nosotros. No es para reprocharnos necesariamente esa vida, sino es para demostrarnos que allí nosotros necesitamos que el perdón de Dios, que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, que el amor de Dios actúe para poder ser limpios. No olvidemos que la limpieza no es algo que nosotros podemos practicar, porque la carne no se puede salvar ni limpiar a sí misma. Si así hubiese sido, no hubiese sido necesario que venga Jesucristo. Si nosotros seríamos capaces de poder ser santos, ser justos, ¿verdad?, de poder ser inmaculados por nosotros mismos, ¿para qué vino Cristo? ¿Ok? La realidad es que no podemos hacerlo por nosotros mismos, y ahí es donde nosotros debemos dejar espacio a la mano poderosa de Dios para que efectivamente Él haga la obra en nosotros, para que Él haga la obra en nosotros. Por ejemplo, la Escritura nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero mire lo que dice después, y limpiarnos. ¿Quién nos limpia? Y limpiarnos de toda maldad. No, yo no me limpio de toda maldad. Yo lo que hago es confieso delante del Señor. Me es evidente, Señor, que en esta área de mi vida, ¿sí?, yo no soy lo que tú dices que yo ya soy el día de hoy. No soy, no puedo. No estoy libre de eso. Eso es confesar mi pecado. No es irme al pastor o al curita para confesarle mis pecados. No, tiene nada que ver con eso.
es confesar todavía aquello que sé que no es compatible con la nueva vida que Cristo me dio. Y hay mucho en cada uno de nosotros que todavía no es compatible con esa vida. Pero el Señor no nos está mostrando aquello para reprocharnos y para pedirnos que cambiemos, porque no es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Él nos ha dado una nueva vida. Lo que el Señor nos está mostrando es que en la fórmula que Él pone es que nosotros confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo primero para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es del fiel y Él es del justo. Él no está pidiendo que yo sea fiel ni que yo sea justo, porque la fidelidad y la justicia vienen de la mano con la naturaleza nueva que yo tengo. En mi naturaleza pecaminosa yo soy infiel y soy injusto, por más fiel y justo que me crea, que ese era un grave problema que tenían los judíos. La Escritura dice que ellos, queriendo establecer su propia justicia, no tomaron en cuenta la justicia de Dios. Que aquí lo que importa es que la justicia de Dios sea nuestra realidad. Todo lo que Él es, esa es la justicia de Dios. La justicia del Señor sea nuestra vida y nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, aquí de lo que se trata es que yo confieso mis pecados, confieso lo que sigo siendo todavía en la carne, a pesar de que ya, de acuerdo con la Escritura, no debe ser así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es tu realidad. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que confesar. Eso es lo que somos. De ahí que cuando salen cosas a nuestro camino que ya no son compatibles con esa nueva persona, allí es donde viene la confesión. Que si confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras carnalidades, y las confesamos para nosotros ser conscientes del perdón que necesitamos de parte de Dios. Al que más se le perdona, más ama. Por eso es es importante el que nosotros seamos conscientes de nuestras carnalidades, porque esas carnalidades necesitan ser confesadas. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que nosotros podamos mirar que el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso para con nosotros, que en la medida en que las confesemos, más Él nos amará. Y que está asegurado, ¿qué cosa? ¿Sí? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias a Dios que el perdón de mis pecados, ¿saben en qué está basado? En la fidelidad y en la justicia del Hijo, no en mí. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Sí se da cuenta? Él, dice la Escritura, es fiel y justo. Porque el Señor me perdona a mí por el fiel y por el justo, por su Hijo, que es fiel y es justo. Y lo segundo maravilloso es que entonces, como Él me perdona por Cristo, no por mí, ¿sí? Entonces yo estoy absolutamente seguro que cada vez que yo vea, ¿no es cierto?, mi vida distinta a lo que la palabra me dice, ¿verdad?, yo sepa que tengo el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todo eso ya de antemano. Ahora, son herramientas maravillosas espirituales que el Señor nos da para que no nos quedemos empantanados en tratar de cambiar, porque no se trata de aquello. Cuando nosotros tratamos de hacer la obra que es la obra de Cristo, nosotros nos empantanamos, nos atoramos, nos salimos y simple y sencillamente vamos a estar siempre en una vida de conflicto interior, porque no podemos vivir lo que de alguna manera la Escritura nos comenta. Ahora, esto es un tema de permitírselo al Señor. Esta parte del versículo dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, y limpiarnos de todo lo que éramos. Limpiarnos de todo lo que éramos. Limpiarnos de nuestra vieja naturaleza, limpiarnos de nuestro viejo hombre, limpiarnos de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones, de nuestros malos hábitos, limpiarnos de todo aquello que no permite que recibamos todo el bien que Cristo es. ¿Quién hace la obra? La obra la hace nuestro Padre Celestial, no nosotros. La carne, el mundo, Satanás, la religión, siempre nos van a llevar a enfocarnos en que la responsabilidad es nuestra. Ahí ya estamos fuera de fe, porque la verdadera fe determina que la responsabilidad es del Señor, no para que nosotros de alguna manera
digamos, bueno, es problema de Él. No, es para que nosotros sepamos que Él tiene el poder y Él ya hizo todas las cosas para podernos sacar efectivamente de la circunstancia en que nos encontramos. Pero que amerita de nosotros simple y sencillamente el hecho de que nosotros se lo permitamos. Porque si yo no quiero cambiar, si yo amo la vida vieja que tengo, Él no va a oponerse a esa vida, más que vas a recibir efectivamente las consecuencias de esa vida. Él lo va a permitir. Pero lo va a permitir porque evidentemente en su naturaleza Él te respeta. Y Él va a respetar todo aquello que tú definas en esta tierra. Veíamos hace 2 semanas, si mal no recuerdo, este versículo maravilloso en donde la Escritura nos muestra que el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos. A nosotros que somos la iglesia, nos ha dado la llave del reino de los cielos. Dice que todo lo que nosotros atemos en esta tierra, Él lo atará en el cielo. O sea, todo lo que yo permita en esta tierra, Él lo permitirá en el cielo. Y todo lo que yo no permita, Él no lo permitirá tampoco. ¿Sí se dan cuenta de esa herramienta que tenemos? Si mañana a mí me llega algo, me llega una tentación, por ponerlo así, cualquiera de las que podamos tener, yo tengo una posibilidad de permitirlo o no permitirlo. El Señor no me dice que yo tengo la responsabilidad de que eso no pase. No, Él es el que ata o desata en el cielo. Es decir, Él tiene la llave y el poder para poder frenar y para poder darnos la capacidad, ¿verdad?, de que todo aquello que nos pueda hacer contrario ya no nos haga más daño. Entonces, cuando viene esa tentación, cuando viene esa lucha, cuando viene ese conflicto, lo primero que yo tengo que ver es que esa lucha, esa tentación y ese conflicto pertenecen a la vieja criatura. Muy bien, ya que pertenecen a la vieja criatura y yo soy nueva criatura, eso ya no es mío. Pero tú estás en capacidad de permitirlo o no, de atarlo o no. Y lo que tú atas o desatas o permites o dejas de permitir, efectivamente el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer en el cielo. Es decir, usted recordará aquello que decía Pablo, por ejemplo, en el capítulo 7 de Romanos respecto de la naturaleza, que por qué justamente aquello que sé que no debo hacer es lo que hago. Aquello que sé que no debo hacer es lo que hago. Y el apóstol dice ahí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Porque normalmente en mi naturaleza humana, ¿sí?, en mi naturaleza primera, que ya no está, ha sido crucificada en la cruz, yo quiero el bien, pero no tengo el poder para hacerlo. Yo quiero el bien, pero no tengo el poder para poder hacer ese bien. Pero ¿qué es lo que sucede? En cambio, en la naturaleza nueva. En la naturaleza nueva el Señor dice que Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros así el querer como el hacer. Es decir, Él no solamente pone el querer hacer el bien, sino también el poder para poder hacer el bien. El problema nuestro es que muchos de nosotros queremos hacer el bien, pero ¿cuántos de nosotros lo podemos hacer? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque más bien sucede algo distinto en nuestra naturaleza pecaminosa. Es que cuando yo quiero hacer el bien, activo el mal que está en mí. A eso es lo que el apóstol llamó, he hallado una ley en mí, que cuando quiero hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Es una ley. Cuando quiero hacer el bien en la naturaleza pecaminosa, termino haciendo lo que sé que no debo hacer. Tremendo, ¿no? Pero en Cristo Jesús, en cambio, no solamente que quiero, pero ¿quién pone el querer como el hacer? ¿Quién lo pone? No, ya no soy yo. El querer y el hacer pone el Espíritu Santo mismo, Cristo mismo. Él pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Escritura. Si se dan cuenta, Él trabajando en mí, yo dejándome, yo experimentando y viviendo lo que Él es, que es la parte que a mí me corresponde. Así que lo primero que aquí, y continuamos, es el amor que está en Filemón, la fe que está en Filemón. Y hemos dicho que ese amor y esa fe son de Dios mismo. Nosotros vemos esto en Romanos 5:5 y dice la Escritura que, y la esperanza que tenemos en Él, no avergüenza, la esperanza que tenemos en Él, es Cristo viviendo en nosotros. La esperanza que tenemos en nosotros, que es la esperanza viva, que es Cristo mismo viviendo en nosotros, nunca nos avergonzará.
O sea, nunca saldremos avergonzados de que nos hemos equivocado. ¿Sí? No saldremos con el rabo entre las piernas como que no ha sido así. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dice, y la esperanza no avergüenza. Nunca jamás la esperanza que ha sido puesta en ti por el Señor, que se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Te defraudará, te avergonzará. ¿Sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, ¿qué ha sido derramado en nuestros corazones? El amor de Dios. ¿Para qué? Ya lo dijimos, el amor de Dios ha sido derramado primero en nosotros para que lo recibamos. Todavía seguimos luchando con nuestras carnalidades, con nuestra vida y con nuestra vieja vida pasada. ¿Quiere que les diga algo? Nos hace falta recibir en esas áreas del amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que cubrirá multitud de pecados, nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Lo segundo es que una vez que yo recibo ese amor, lo experimento en mi propia vida, ¿no es cierto? Ahora yo lo expreso hacia los demás. ¿Sí? El amor, ¿verdad?, que tenía Filemón, por ejemplo, es el amor del propio Señor, que había sido derramado primero en Filemón, en su propio corazón, ¿sí? Y ese amor ahora él, ¿no es cierto?, primero lo devolvía ¿a quién? A Cristo. El amor que tiene para Cristo Filemón. No es el amor de la carne. Nosotros para Cristo en la carne no lo amamos. ¿Sí? Nosotros en nuestra carne a Cristo normalmente lo utilizamos. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades de la carne. Para satisfacer aquellas buenas cosas, entre comillas, que nosotros creemos que efectivamente requerimos en nuestra propia vida. Y vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Pero ese amor, ¿verdad?, no solamente que Filemón lo había recibido, sino que ahora lo estaba expresando y lo estaba devolviendo. ¿Para quién? Para Dios mismo. Ese amor lo devolvía hacia Cristo mismo. Esto es algo maravilloso. Dios nos ha dado a Cristo, hermanos, para que devolvamos todo lo que Cristo es a Dios. ¿Sí? Para eso nos dio la vida de Cristo, para que ya nosotros no vivamos por nosotros mismos, sino que vivamos por la vida de Cristo, y esa vida de Cristo, ¿verdad?, expresada y manifestada en nosotros, sea grato olor, ¿verdad?, para Dios de Cristo viviendo en nosotros. Cuando esa vida es manifiesta en mí, yo la estoy evidentemente experimentando. Para que eso pueda suceder, el Padre está oliendo a Cristo en mí. Entonces ahí yo me convierto en grato olor de Cristo, porque es Cristo mismo expresado y manifestado a través de mi propia vida. Así es como Dios trabaja en cada uno de nosotros. ¿Sí? Primero nos llena de su amor nos perdona, su amor nos limpia, y entramos en el proceso continuo de estar experimentando el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, porque también la Escritura nos dice por otro lado que hasta que conozcamos la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. También nos dice que hasta que conozcamos, pero está hablando de la mente de Cristo en nosotros. La mente de Cristo en nosotros sí que va a conocer todo el amor de Dios, la altura, la anchura, la plenitud, la profundidad. Pero sin embargo, para el viejo hombre dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. No podemos comprender el amor de Dios. El amor de Dios no es para comprenderlo, es para recibirlo, es para vivirlo. El amor de Dios sana, el amor de Dios cura, el amor de Dios limpia. No olvide que la esencia de Dios es amor, porque Dios es amor. La sustancia misma de Dios es el amor. Entonces, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, también en el tuyo, así como en el de Filemón. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, ya está en ti. Pero no vas a poder amar a los demás en esta medida mientras tú primero no hayas sido amado. De ahí que llenémonos del amor de Él para poder después dar el amor de Él tanto a Dios como a los hermanos. Porque si no nos llenamos del amor de Él, ¿verdad?, esto no va a funcionar. Por eso dice aquel versículo en Juan, si mal no recuerdo, dice que el que ama ha conocido a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué será que dice eso? El que ama ha conocido a Dios. Así que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no hemos conocido a Dios. El que ama ha conocido a Dios.
Así como Dios nos amó, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y por qué nos amó Dios? ¿Porque éramos buenas personas? ¿Porque éramos buenos tipos? ¿Porque habíamos hecho nuestro mejor esfuerzo? No, nosotros éramos enemigos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe por qué amó Dios al mundo? Porque Él es amor. La esencia y la sustancia de Él es el amor. Entonces Él no puede odiar. Él siempre ama porque es el amor. Él no ama, no, Él es el amor. Y como Él es el amor, entonces lo único que genera, ¿qué es? Amor. Lo maravilloso es que cualquier cosa en tu vida y en la mía, el Señor siempre arranca con esta premisa, el amor. Nunca lo hace desde otra perspectiva. Así que tenemos garantizado por el amor de Dios, ¿verdad?, que Él cumplirá a cabalidad en nosotros su promesa, que es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y aquí, cuando habla de la fe, aquí hablamos del amor. Este amor del cual está hablando Pablo a Filemón, el amor que tienes para Cristo, para Dios y para todos los santos. Pero también habla de la fe. De esta fe ya habíamos hablado, que también es la fe de Cristo. No es la fe del hombre adámico, ¿no es cierto?, que cree, pero no le cree. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. En nuestra nueva relación con Cristo, nosotros le creemos a Él. Creemos las promesas que Él ha hecho en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo estamos arrancando este año nosotros? La Escritura dice para usted y para mí que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso dice la Escritura. Palabras de Dios, el bien y la misericordia me seguirán. Fíjese, el Señor voy a utilizar una palabra media disonante, pero el Señor me ha condenado, porque así a veces nosotros hablamos, a que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Qué bonita condenación en un sentido, ¿no? Es decir, el Señor ha puesto en mí, ¿verdad? Y ha ordenado, el Señor que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ha ordenado que el bien y la misericordia me sigan a mí todos los días de mi vida. Ok, eso lo ha dicho para mí, lo ha dicho para usted. Ahora, ¿usted le cree o no le cree? ¿Cómo arrancó usted su año? Con problemas, con luchas, con dificultades, con deudas, con problemas sentimentales, emocionales, familiares, con enfermedades. Pero entonces, ¿y dónde está el bien y la misericordia? Bueno, ¿tú le estás creyendo a Él o le estás creyendo a lo que estás viviendo? ¿A quién le crees? ¿Le crees a las circunstancias en donde las estadísticas económicas dicen que nosotros vamos a decrecer económicamente, que va a haber menos trabajo, que va a haber, que las cosas se van a encarecer? ¿Tú le crees a eso? ¿O le crees a lo que el Señor dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida? No se olvide que el Señor, cuando estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, en donde no había nada, inclusive les hizo comer carne. Así que aquí no se trata de que si estás o no estás en el desierto. Posiblemente en el desierto no haya nada. En el desierto que estás viviendo hoy, posiblemente no hay nada. Pero no se trata de lo que tú ves, sino de lo que Él dice. Así que así es como nosotros le creemos a Él. Creer en Dios es fácil, ¿verdad? Pero creerle a Dios, ¿creemos nosotros que el bien y la misericordia nos van a seguir? Entonces, desde ahora en adelante, a todo aquello que te diga lo contrario, a aquella circunstancia que estás viviendo que te está diciendo lo contrario, tú átala. Porque todo lo que será atado en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo. ¿A quién le crees? Si el Señor nos ha dado la llave y el poder para poder hacer eso. Y funciona. ¿Por qué? Porque la esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón no avergüenza. Así que, ¿quieres comprobar que esto es realidad? Pues créele, pero no le vas a poder creer con tu fe natural, porque la fe natural no cree. La fe natural es la que está determinada en el libro de Santiago, en donde dice, pero pida con fe, no dudando, porque nosotros tenemos esa fe, que pide y duda, ¿no? Dice, porque el que duda es como aquel hombre que es llevado por una onda del mar, o es, mejor dicho, compara a la ola que es llevado por el viento. Entonces dice, va y viene. Así es la fe de un hombre de doble ánimo, dice la Escritura. El hombre de doble ánimo, evidentemente, es el hombre carnal, que a veces tiene una fe altísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor le hizo un milagrito.
El Señor le mostró algo, wow, y por lo que él ve con sus ojos, tiene fe. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántas veces ellos decían, Señor, eres maravilloso? Cuando les abrió el mar, cuando, yo qué sé, cada vez que veían un milagro, ellos decían, Señor, dinos lo que tengamos que hacer, que nosotros lo vamos a hacer. Pero les ponía otra vez en escasez y venía el problema. Y venía la dificultad del pueblo de Israel. Ya no creían en Dios. ¿Para qué nos trajiste acá? Mejor nos hubiésemos quedado en donde vivíamos antes, estábamos mejor. Aquí no tenemos que comer. Allí teníamos nosotros en Egipto, teníamos, ¿verdad?, los peroles, las ollas, los puerros, comíamos bien. Mentira, se morían del hambre. Estaban efectivamente clavados y sometidos absolutamente, ¿verdad?, a la esclavitud. Pero resulta que acá no tenían absolutamente nada, pero como, claro, la fe de ellos era esta fe de doble ánimo. Cuando vemos que el Señor nos da lo que nosotros queremos, ah, Señor, qué maravilloso eres. Pero cuando el Señor frena aquello que nosotros queremos tener o creemos que debemos tener, entonces ya dudamos de Dios. ¿Dios existe o no existe? Esa es la fe de doble ánimo. Pero la fe que viene del Señor, fíjese, está también aquí, que ya la habíamos visto, que es la fe no fingida, ¿sí? Esta fe legítima, ¿verdad?, que tiene Filemón, es la fe no fingida. Y en 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea, es decir, que la fe que está en nuestra carne, ¿qué es? ¿Es una fe fingida? Claro, no es una fe verdadera, es una fe hipócrita, es una fe mentirosa, no es una fe real. Es esa fe que normalmente, ¿verdad?, la utilizamos hasta para poder subirnos en un avión. Porque necesitamos fe, ¿no? Si usted supiese que mañana ese avión va a tener algún problema mecánico, no se sube. Pero como cree en la compañía aérea, como usted cree efectivamente que le están dando buen mantenimiento, usted tiene fe en la compañía, tiene fe en el piloto. Usted no está diciendo, a ver, yo me voy a subir a este avión, quiero el currículum del piloto, a ver cuántas horas de vuelo tiene. Usted ni pregunta eso, porque tiene fe en lo que le están proponiendo. Ya, esa es la fe humana. Nosotros, si usted se da cuenta, para cada acto de nuestra vida necesitamos meter esa fe humana, pero esa fe humana no tiene sentido, esa fe humana falla, sube y baja. Pero sin embargo la fe no fingida, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también habita. ¿Esa fe de quién es? Esa es la fe de Cristo. Por esto es que tanto la manifestación del amor y de la fe no es más que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La manifestación del amor y de la fe de Cristo manifestándose a través de la nueva criatura que nosotros tenemos en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? También tiene estos dos componentes maravillosos, el amor de Dios y la fe de Dios. El amor de Dios que nos cura, que nos salva y que nos sana. La fe de Dios funcionando en nosotros, que hace que nos mantengamos firmes a pesar de las circunstancias, porque la fe, como hemos dicho, nos da dos temas importantes, o produce en nosotros certeza y convicción. La fe de lo alto produce certeza y convicción. En cambio, la fe de lo bajo es una fe, ¿verdad?, que está basada en pensamientos positivos, que no tiene nada que ver con la realidad de Cristo en nosotros. Así que olvídese de los pensamientos positivos. Aquí de lo que estamos hablando es de la nueva mente de Cristo. El Señor ha dicho que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted ya declaró que entonces hoy usted está parado en tierra bendecida, que usted hoy está parado en el bien y la misericordia que Dios le dio, o usted, como dije al principio de la charla, arranca el año diciéndole, Señor, necesito esto, y tengo que cambiar en esto y en el otro. No, usted ya tiene todo en Cristo Jesús, todo el bien que efectivamente tiene en Cristo Jesús. No se olvide que Gálatas 5, 22, 23 nos habla que el fruto del Espíritu es, entre varios, aquí está el amor y la fe, pero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todas estas son manifestaciones de Dios mismo
a través de cada uno de nosotros. Así que lo que Dios está intentando que nosotros descubramos es todo el bien que está en nosotros. Toda la persona poderosa de Él que ya está morando en tu corazón para que tú eches mano de la vida eterna que está dentro de ti. Y para que no haya nada absolutamente en este año que la pueda doblegar. Porque la vida de Él no se puede doblegar. La vida de Él está en ti, ¿verdad? Como regalo de parte de Dios para que ahora no haya nada absolutamente en las circunstancias de este año que efectivamente hagan que te doblegues. Eso depende de que si tú quieras o no permitírselo al Señor. Muy bien. Fíjese que aquí Filemón, ¿no es cierto?, tenía mucho amor y mucha fe, primero para el Señor Jesús, primero le devolvemos a Él todo lo que Él mismo ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos una ofrenda agradable al Padre por el Cristo que se está manifestando en nosotros. Primero nos constituimos en una ofrenda para el Padre y después somos realmente amorosos, cariñosos, afectuosos para todos los santos, es decir, para todas las personas, para todos los demás. Así que es algo que viene por añadidura. El versículo 6, en donde nos queremos centrar, dice: para que la participación de tu fe, es la fe de la que estamos hablando, la fe de Cristo, para que la participación de tu fe, para que el trabajo de tu fe sea eficaz. Ok, ¿para qué el Señor ha puesto la fe de Él en nosotros? De hecho, hay un versículo maravilloso que nos dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, la fe de Él puesta en nosotros, que es nuestra fe. Y esa es la fe, ¿no es cierto?, que nos genera certeza y convicción. Esa fe es la que tiene, ¿verdad?, que llevarnos a algo maravilloso. Y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, ¿en qué sea eficaz? En el conocimiento de todo el bien. Escuche la palabra, todo el bien. No hay más. No hay más bienes para usted, ¿sí? En el conocimiento de todo el bien que ya está en ti. Nosotros somos conscientes de esta realidad. En el conocimiento de todo el bien que ya está en ti o que ya está en mí, personifique, ya está en vosotros, dice aquí la Escritura. Pero es en el conocimiento de todo el bien que ya está en ti. La pregunta es, si es que el Señor se preocupó, Él que todo lo ve, que todo lo sabe, Él que te conocía desde antes de la fundación del mundo, Él que te creó, conoce exactamente cada circunstancia, cada minuto y cada segundo que tú estás viviendo el día de hoy. Él ya puso en ti todo el bien que tú necesitas para que lo descubras, para que lo conozcas, para que lo entiendas y por sobre todo para que lo vivas. ¿Sí? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, ¿por quién? No se olviden que todo el bien que está en nosotros, todo el amor de Dios para con nosotros es por Cristo Jesús. Esa es mi garantía, la garantía de que yo voy a recibir todo el bien, todas las bendiciones, y el Señor va a hacer realidad en mí todas sus promesas, es Cristo Jesús. Así que estoy absolutamente garantizado. La única manera, viéndolo desde otra perspectiva, de que no se haga realidad en mí todo lo que Dios me ha regalado en Cristo Jesús, es que en su momento para el Padre, Cristo ya no valga tanto, sino que más valga mi maldad, mi pecado, mi carnalidad, que lo que valió Cristo mismo. Así que eso es imposible. El valor que tiene Cristo para Él siempre será más alto que todos nosotros. De ahí que, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se extravíe, no esté ciego en este mundo, sino que tenga la vida de Él morando en Él, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo, que nosotros tengamos esa vida maravillosa. Así que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y yo aquí quisiera de alguna manera aclarar un poco este bien. Y hay por lo menos, hay varias referencias en la Escritura, pero hay por lo menos dos
parábolas maravillosas que hablan muchísimo de esta realidad. Una parábola, ¿no es cierto?, tiene que ver directamente con el tesoro escondido. Esto está en Mateo 13:44 y la otra parábola está, ¿verdad?, también en la misma línea en Mateo 13:45-46, que tiene que ver con la perla de gran precio. Entonces vamos a ver un poco la analogía de todo el bien que está en nosotros, porque tiene que ver directamente con esta parábola que ya el Señor Jesucristo la predicó cuando estuvo aquí en tierra. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Sí? Ya ahorita podemos saber a qué tesoro se refiere el Señor, ¿no? Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla un tesoro en un campo, dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y en la misma línea, la siguiente parábola dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjense, aquí hay algunos temas interesantes y algunos argumentos que nosotros debemos ponernos en la cabeza, a la luz de todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús, que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Es decir, el Señor ya ha plantado en todos y cada uno de nosotros un tesoro. Al un tesoro, ¿no es cierto?, le llama el tesoro escondido, y a otro tesoro le llama la perla de gran precio. Fíjese, en los dos había un tesoro metido por Dios. Él es el único que puede, ¿verdad?, hacer que los tesoros, que las piedras preciosas estén debajo de la tierra, porque Él es Dios. Pero Él ha puesto a Cristo mismo dentro de nuestro corazón. Pero aquí habla de dos personas. Uno que va y descubre, los dos descubrieron, ¿no? El uno va y descubre en un campo ese tesoro, lo descubre. Es el primer acercamiento que tenemos a nuestra relación con el Señor. Yo descubro que Cristo está en mí. Veo cosas maravillosas. Todavía en una perspectiva más de conocimiento intelectual o de revelación que de vivencia, ¿verdad? Dice aquí la Escritura que este primer hombre encuentra el tesoro, inmediatamente apreció ese tesoro como algo grandísimo y maravilloso. Evidentemente, si Cristo no aparece en mi corazón y Él mismo tiene que darme esa revelación como ese tesoro, yo jamás lo voy a estimar como el tesoro que Él es. Lamentablemente, hermanos, la religión ha desvirtuado el tesoro que tenemos nosotros en nuestro corazón, que es Cristo. Y lo ha reducido simplemente, ¿no es cierto?, a un tipo de vida, a un estilo de vida. Sinónimo de cristiano es no hacer esto, no comer esto, no ver esto, es llevar la Biblia en la mano, etcétera, muchas cosas así. Eso es sinónimo de buen cristiano, de pagar diezmos, pagar ofrendas, venir todos los domingos a los cultos y ser parte de ayudar a los demás. A eso hemos reducido nosotros efectivamente en la religión el tesoro de gran precio. Pero no, el tesoro es algo que impacta, es algo que hace que efectivamente tú des un vuelco y haya un golpe interno a tus convicciones, a tus afanes, a tu visión, a la riqueza que tú creías que tenías antes. Eso le pasó también al apóstol Pablo cuando iba de camino a Damasco. ¿Recuerdan que fue echado de su caballo? ¿Sí? Que para mí eso es algo que el Señor necesita hacer en nosotros, tiene que echarnos de nuestro ego, porque todos nosotros estamos cabalgando en nuestro caballo. Ve al apóstol Pablo, iba en su caballo, cabalgando, ¿a qué? A eliminar cristianos. Pero el Señor le salió al encuentro y fue echado efectivamente de su corcel, que no era más que su propio orgullo, que toda la alta estima o el buen concepto que él tenía de sí mismo. Él se creía justo. Él mismo dice: yo era, ¿verdad?, hebreo, hijo de hebreos. Yo había asistido,
¿verdad?, a la academia de Gamaliel, que era lo mejor que había. Entonces él comienza a describir todo lo que él creía que para él tenía valor. Pero él dice, una vez que yo he conocido a Cristo, que es el tesoro que está en mí, dice, todo lo tengo por basura. Entonces, lo primero es que este hombre ve el tesoro, ¿no es cierto?, y lo vuelve a esconder y va presuroso a vender todo lo que tiene para ir y comprar el campo y quedarse con él. Es decir, para él ese tesoro, ¿verdad?, era tan valioso que merecía el deshacerse de todo lo que tenía, de todo lo que para él hasta ese momento tenía valor, porque tenía pertenencias. En el caso de la perla, fíjese, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Un mercader que busca, alguien que busca. Y nosotros tal vez estamos mucho en este tema. Tenemos que entrar a buscar esa vida maravillosa de Cristo. Y como dice la Escritura, que cuando alguien al que busca, encontrará. Al que llama, se le abrirá. Al que pide, se le dará. Pero por favor, ya no estés pidiendo cosas. Ya no estés buscando cosas. Ya no estés buscando cosas para ti. Busca la vida de gran precio. Busca la perla de gran precio. Busca el tesoro escondido. Busca la vida de Cristo que está en ti. Busca todo el bien que ya está en la vida de Cristo en ti. Eso es comenzar a buscar con inteligencia. Señor, ya tú en Cristo Jesús me has dado todo lo que yo necesito. Ya está todo dado. Aquí no es un tema de cómo voy a planificar mi vida. No, tú ya me la planificaste desde antes de la fundación del mundo. Y tú has puesto a Cristo en mi corazón. Pero Cristo en mi corazón incluye todas las demás buenas cosas para mi vida. Todo lo que yo jamás podía haber imaginado. Así que desde ahora en adelante mi búsqueda es buscar esa vida que está en mí. Y el Señor ha prometido que si buscas, la hallarás. Pero si no te interesa, obviamente Él te respeta. No te olvides que Él siempre va por la perspectiva de respeto. En la naturaleza del Señor está dejarte decidir, pero Él lo hace. Eso es distinto, Él lo provee. Pero Él te da la posibilidad de que tú efectivamente definas y se lo permitas. Así que en los dos casos, fíjese, en este hombre aquí que encuentra las buenas perlas, dice que habiendo hallado una perla preciosa, este hombre buscaba unas buenas joyas, piedras preciosas, dice, y encuentra una, dice, fue y ¿qué hizo? Y vendió todo lo que tenía y lo compró. Aquí hay, para mí, algo muy importante que no nos permite el que nosotros podamos beneficiarnos de algo que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón. Y la palabra es muy reiterativa en estos temas. Primero, es el hecho de que algunos temas, que nosotros tengamos riquezas, que de alguna manera, más allá de que puedan ser riquezas externas, ¿verdad?, muchas pueden ser interiores, que nosotros tengamos algo a lo cual efectivamente nosotros estimemos, que es lo que tenían estas personas en común. El uno era un comerciante y seguramente el otro también. Ellos tenían riquezas, al punto que tenían algo que vender, tenían algo de qué desprenderse, porque estimaron mucho más aquello que encontraron. Tenían algo de qué desprenderse, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder adquirir, beneficiarse, ser dueños de, ¿verdad?, las bendiciones que efectivamente ese tesoro o esa perla preciosa les iban a poder dar. Porque era cambiar, era un intercambio. Yo tengo esta riqueza, voy a vender todo lo que tengo, pero en cambio me voy a quedar con esta maravilla. Ese era el intercambio, ¿sí? No era que la riqueza de ellos se convierta en la otra riqueza, no. Era que la riqueza de ellos sea desechada, que la riqueza de ellos, ¿verdad?, sea desprovista. ¿Para qué?
para que ahora sí ellos puedan efectivamente acceder al otro tipo de riqueza. Y es lo que pasa en nuestra vida particular. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que estorba el hecho de que nosotros podamos verdaderamente hacer realidad todo el bien que el Padre ha puesto por Cristo en cada uno de nosotros? Es que nosotros no nos deshacemos de todo aquello que todavía tiene valor en nuestra vida pasada. Y aquí tú ves que en los dos casos la Escritura dice, vendió todo lo que tenía. En el un caso vendió todo lo que tenía, se deshizo de todo lo que para él era importante y solamente así tuvo acceso ¿a qué cosa? Al regalo, a la piedra de gran precio que el Señor tenía. En el otro caso también, él cogió, tuvo que vender todo lo que tenía, todo, escuche bien, todo lo que era, todo lo que tenía, todo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros no podemos acceder a ese regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es porque no hemos llegado todavía a estimar la riqueza que la vida de Cristo tiene en cada uno de nosotros. Ahora, las buenas noticias son que ese no es un trabajo tuyo. El trabajo de la estimación es algo que Dios mismo hace, pero si tú se lo permites. ¿Por qué? Porque Él sabe que en tus ojos carnales siempre van a haber cosas más importantes que Él. Porque tú ves con los ojos de la carne, porque tú ves con los ojos de la mente humana, porque tú ves con los deseos naturales del primer hombre. Ese ser, lo que hace es estimar y amar cosas que no tienen nada que ver con esta perla de gran precio, con este tesoro escondido. Pero entonces, el Señor lo que quiere mostrarnos el día de hoy es que ya el tesoro está en ti. ¿Por qué no estás tú, verdad, ejerciendo el derecho que Dios te ha dado de ser hijo de Dios? ¿Por qué tú no estás viviendo la vida que Él te ha regalado? ¿Por qué no estás recibiendo toda esa bendición que Él ya puso en tu corazón? La primera pregunta que Él nos daría es, ¿hemos vendido todo lo que tenemos? ¿Nos hemos quitado o hemos sacado de nuestra vida todo aquello que pertenece al viejo hombre? Posiblemente la respuesta es no, y eso va a obstaculizar el hecho de que efectivamente no podamos acceder a ese regalo que Dios nos da. Cuando la respuesta es sí, entonces ahora la siguiente cosa es, porque ahí pasa por sinceridad. Señor, esto es algo que solamente tú puedes hacer. Yo no puedo hacer. Yo no puedo dejar de estimar algo que en mi carne, en mi viejo hombre, sigo estimando y que para mí es valioso. Pero cuando tú en tu palabra dices que tú has puesto en mí todo el bien que necesito, ¿a quién le voy a creer? ¿Voy a seguir creyendo a la voz de mis propios deseos adámicos, naturales, primarios? ¿O voy a creer a la voz de nuestro Padre Celestial que está ya en cada uno de nosotros diciéndonos que ya tú tienes en tu corazón todo el bien que necesitas por la vida de Cristo que está morando en ti? Entonces, cuando yo comienzo a entender que este conocimiento del bien, como nos dice la Escritura, este conocimiento del bien que está en nosotros, de todo el bien que está en nosotros, no está hablando simple y sencillamente de un conocimiento intelectual. Está hablando primero de una revelación que es necesaria que el Señor haga en tu vida para que te demuestre que el Cristo es más grande que cualquier cosa que tú te puedes imaginar y que está en ti. Esa es la primera parte. Que ya tú eres, ¿no es cierto?, una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido creada nuevamente por el Señor en Cristo Jesús, pero que ahora lo que nos falta
es comenzar a vivir la experiencia, porque en la Escritura, cuando la Escritura habla de conocimiento, arranca en la revelación y termina en la experiencia de que esta palabra se haga realidad en tu propia vida. Y muchas veces nos atoramos en la parte de la experiencia. Esta parte de la experiencia también le corresponde al Señor. Pero fíjate qué es lo que hizo el mercader en el uno y en el otro caso. Fue después de que vio todo lo maravilloso que es. Así que si tú no has visto todavía lo maravilloso que es, eso es lo que el Señor quiere que tú se lo digas. Señor, yo no he visto todavía todo lo maravilloso que Cristo es en mi corazón. Lo primero que comienza tú a pedir al Señor, y eso Él te va a responder, es que Él te haga realidad esto. ¿Sabe qué dice la Escritura? Como si vosotros, siendo malos y sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, el Padre no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. El Espíritu Santo justamente tiene que ver con la revelación de todo lo que Él es en mí. Si yo le comienzo a pedir a Él que me revele todo lo que Cristo es en mí, o que me revele suficientemente, porque nosotros requerimos una revelación permanente y continua de la vida de Cristo en nosotros, porque somos muy afines a irnos enfriando en la medida en que tenemos una revelación. Eso pasa el tiempo y eso queda nomás como un evento pasado y como una idea que todavía la tenemos en nuestra cabeza, pero esa revelación, esa vivencia, esa nueva perspectiva de ver las cosas en Cristo, efectivamente la necesitamos que sea permanente y continuamente. Después de esto, nosotros necesitamos que ese conocimiento comience a ser vivencial. Así es como yo verdaderamente conozco a Cristo. A Cristo lo conozco a través de la vida, porque si la vida de Él está en mí y la vida de Él se comienza a manifestar en mi propia vida y Él me hace partícipe de su vida, así es como yo comienzo a conocer verdaderamente a Cristo, Él viviendo en mí, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora resulta que todo lo que yo era ya no está presente en mí, es decir, todo eso se vendió. Todo eso ha salido de mí, ya no lo tengo. Todo lo que antes para mí tenía valor, ha salido de mí, ¿verdad? Y ahora que tengo a Cristo, yo comienzo a experimentar todo lo nuevo que es la vida de Él. Así que, hermanos, no olvidemos que este arranque del año tiene que ir bajo esa figura. Todo el bien que Cristo ya ha puesto en mí, yo lo estoy entendiendo, yo lo estoy recibiendo, yo lo estoy experimentando. Y lo final es si yo lo estoy expresando y manifestando a los demás. Porque así es como el Señor se va a multiplicar en otros y va a ser de bendición también para otras personas en este mundo. Muchas gracias, hermanos, bendiciones. Amén.